tal? Soy Azu Rodana y hoy les preparé unas ilustraciones para presentarles en resumen este libro titulado Rebelión en la Granja, escrito por el escritor indio Eric Arthur Blair, mejor conocido por su seudónimo como George Orwell, quien nació en la India en 1903 y murió en Inglaterra en 1950. Esta novela fue escrita en 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la edición de Editorial Bolsilibro, que consta de 127 páginas, pero ustedes pueden encontrar este mismo libro o esta novela en otra edición y siempre va a estar contenida por 10 capítulos. Bueno, les voy a ir presentando a los personajes, que en realidad pues va más allá de contar una simple historia o una novela fantástica. Más bien nos va a contar la historia de la Revolución Rusa y va a ser una crítica severa a muchas cosas. Ya vamos a ver qué. Tenemos al personaje clave, que es el viejo comandante. Es un jabalí quien reúne a todos los animales de la granja. Este viejo comandante está a punto de morir, ya está muy viejo, y les hace una pregunta y les dice: ¿qué sentido tiene vivir como vivimos? Entonces, bueno, este viejo comandante es la representación simbólica de la ideología de Karl Marx y su comunismo. El viejo comandante les dice a los animales: el hombre no sirve a los intereses de ninguna criatura salvo a los suyos, que entre nosotros los animales haya una perfecta unidad, una perfecta camaradería en la lucha. Todos los hombres son enemigos, todos los animales son camaradas. Por lo tanto, los incita a que hagan una rebelión y que saquen de la granja al señor Jones, que es el granjero. En realidad, entonces, el granjero representa al zar que gobernó a principios del siglo XX en Rusia, que fue el último zar de ese régimen, ¿no? Bueno, y tenemos otro personaje que es se llama Napoleón. Es un cerdo berraco. Los berracos son los sementales y en realidad es la representación simbólica de Stalin y todo su régimen totalitario. Napoleón llega a ser tan querido por los animales que creen en él y siempre opinan que si el camarada Napoleón lo dice, debe ser cierto. Por lo tanto, Napoleón siempre tiene razón. Bueno, Napoleón empieza rápidamente a tomar el mando de esta granja con ayuda de otro de sus colaboradores, que siempre le está debatiendo las ideas, y es otro cerdo que se llama Bola de Nieve. Bola de Nieve en realidad representa a Trotsky. Y bueno, Bola de Nieve sabe leer, sabe escribir, establece los 7 mandamientos con los que se va a regir la granja, que antes era la granja solariega y ahora es la granja animal. Estos 7 mandamientos pues son una sátira del manifiesto comunista que publican Karl Marx y Friedrich Engels. Entonces, bueno, en estos 7 mandamientos se establece que todos los animales son iguales, que ningún animal debe de matar otro animal, y establecen una premisa: 4 patas sí, 2 patas no. Por lo tanto, siempre los animales van a estar unidos entre sí y los seres humanos no tienen lugar en esta nueva granja, ¿no? Tenemos otro personaje que es boxeador, es un caballo y en realidad representa la clase obrera trabajadora. Voy a leer un fragmento de la novela. Dice: boxeador con sus tremendos músculos siempre resolvía los problemas. Boxeador era la admiración de todos. Había días en que todo el trabajo de la granja parecía descansar sobre sus fuertes hombros. De la mañana a la noche empujaba y tiraba siempre en el punto donde el trabajo era más duro. Era un caballo muy trabajador y su lema era: trabajaré más duro. Por lo tanto, representa a la clase obrera trabajadora. Boxeador se levantaba muy temprano, se acostaba muy tarde, casi no comía. Entonces el alimento aquí en la novela representa el acceso a la educación. No todos los animales de la granja sabían leer y escribir. Boxeador no sabía leer, pero trabajaba mucho. También tenemos otro personaje que es un cuervo y se llama Moisés, y en realidad es la representación simbólica de la Iglesia Ortodoxa. Moisés aseguraba conocer la existencia de un misterioso país llamado Monte Caramelo, al que iban todos los animales cuando morían. Estaba situado en el cielo, un poco más allá de las nubes. En Monte Caramelo era domingo los 7 días de la semana, abundaba el trébol todo el año y en los setos crecían terrones de azúcar y bizcochos de linaza. Imagínense la audacia de George Orwell para haber satirizado
a los personajes históricos contemporáneos de su época con estos personajes, ¿no? Nada menos que con cerdos y con cuervos, o sea, la iglesia ortodoxa representada por un cuervo. Bueno, tenemos el último personaje, que es Chillón. Este personaje es clave y describe George Orwell a este personaje diciendo que Chillón es de mejillas redondas, ojos expresivos, movimientos ágiles y voz estridente, un brillante conversador que cuando defendía alguna idea difícil saltaba de un lado a otro sacudiendo la cola de una manera muy persuasiva. Los demás parecían que Chillón era capaz de convertir lo negro en blanco. Este personaje Chillón representa el lenguaje y toda la carga política, ideológica que tiene el poder de las palabras. Hay un escritor filósofo francés que se llama Pierre Bourdieu, que dice que el lenguaje sí es un instrumento de comunicación, pero antes de ser un instrumento de comunicación es un instrumento de poder. Las palabras son las armas, por lo tanto, las rebeliones se pueden hacer a través de las ideas. Quien domina el mundo de las ideas, domina el mundo. Entonces, Chillón representa todo el lenguaje persuasivo y cómo las ideologías pueden oprimir a los demás y someterlos de tal manera que se creen ellos a tal grado que resulta incomprensible. Pero bueno, entonces esta novela de Rebelión en la Granja es en realidad una crítica hacia el régimen de Stalin, hacia la Iglesia Ortodoxa, hacia el mismo lenguaje como instrumento de poder, el lenguaje persuasivo, a todas estas ideologías que se manifiestan a través de la historia y que dominan a los seres humanos. Karl Marx tenía una premisa que decía que la historia de la humanidad es en realidad contada simplemente por la lucha de clases. Toda la historia de la humanidad se puede resumir a eso, a una lucha de clases. Entonces yo los invito a que se acerquen a la literatura porque así nos estamos acercando a la historia. Esta es una novela distópica que no tiene un final feliz, no es alentador, porque en realidad vemos cómo los animales, aunque trabajan y se someten a las ideas de otros, pues no logran salir adelante. Pero bueno, así es la buena literatura, siempre nos va a remontar a la historia. Y recuerden que la lectura nos invita a pensar, leamos, pensemos y cambiemos nuestro mundo. Adiós.